Bienvenidas a esta presentación del cuento, maravilloso cuento, vamos a mostrarlo ya que lo tenemos en versión física, de La comida de Luz y la ranita, escrito por Yolanda González. Muchas gracias a todas las personas que habéis acudido hoy a esta cita, también a las personas que lo veis diferido en grabación. Soy María Gómez, soy secretaria de la asociación APSI, que ha autoeditado esta maravillosa obra de Yolanda González. Y hoy vamos a presentar el cuento en una mesa redonda, ¿verdad? Si estuviéramos así en un espacio físico, con Yolanda González, autora de este cuento y también de Educar sin miedo a escuchar, Amar sin miedo a malcriar y esta última obra que ahora nos contará un poquito más, de Crisálida a Mariposa. Muchísimas gracias, Yolanda, por estar aquí, presentarnos este cuento. Ella es psicóloga clínica especializada en prevención infantil y promoción de la salud, pionera, diría yo, en nuestro país, y formadora en su máster de prevención y promoción de la salud infantil, presidenta de APSI y autora de todas estas obras que os he comentado. También tenemos hoy en la mesa a Arantxa Irastorza. Ella es pedagoga, psicomotricista, pionera también en el ámbito de la psicomotricidad relacional, con un centro y una formación específica para psicomotricistas. Amiga de Yolanda y amiga de APSI. Muchísimas gracias, Arantxa, por estar hoy aquí. Gracias a vosotras por invitarme. Y también hemos invitado a Paloma Balandis, que ella es narradora oral, maestra y acompañante en una escuela libre en este momento, que comparte formación acerca de la narración oral, la lectoescritura y un montón de ámbitos más relacionados con este mundo maravilloso del cuento. Muchas gracias, Paloma, por prestarnos tu voz hoy. Muchísimas gracias a vosotras por ofrecérmelo. Encantada de estar aquí, un placer. Bueno, hoy también nos acompañan muchísimas socias de APSI, somos muchas. Si queréis, compañeras, os podéis poner una reacción corazón de San Valentín en vuestras pantallas, que lo vais a ver para que las personas que están aquí invitadas pues vean cuántos corazones unidos estamos hoy aquí con este cuento. Y veis que se llena la pantalla de corazones. Bueno. Estamos celebrando en esta presentación el amor a la vida y el amor a la infancia, que es una excusa maravillosa. Y os voy a dejar con mi compañera Salomé Alameda, que va a presentar un poquito más de APSI. Bueno, pues yo voy a presentaros a APSI. APSI es la Asociación para la Promoción y la Prevención de la Salud Infantil. Nuestra presidenta es Yolanda González, que ya la ha presentado María y es la autora del cuento que hoy presentamos. Nuestro objetivo principal es favorecer el desarrollo saludable en la primera infancia. Todas las socias de APSI nos hemos formado con Yolanda en este enfoque, donde ella hace una síntesis entre las aportaciones de la teoría del apego y el enfoque de Wilhelm Reich, de la prevención. Somos tanto mamás y algún papá como profesionales de la salud y de la educación. Tenemos algunos objetivos principales que son sobre todo potenciar criterios saludables durante el embarazo, el parto y la crianza y favorecer modelos de crianza y de educación que no interfieran en los procesos naturales de las criaturas. Y para ello, pues hacemos diferentes actividades dentro del ámbito privado y del ámbito público, como pueden ser pues, preparación al embarazo y al parto natural, grupos de lactancia, grupos de crianza, los grupos dinámicos de madres y padres en todas las franjas de edad, seguimiento preventivo al sistema familiar y luego además pues hacemos otro tipo de actividades de concienciación y sensibilización como este cuento, mismamente la presentación de este cuento y la edición del mismo o conferencias, cursos, talleres. Entonces, bueno, pues desde aquí os animo a que entréis en nuestra página web, que es aventuradelacrianza.org, donde podéis ver también el documental que tenemos hecho desde nuestra asociación, en el que se habla un poquito más profundamente de este enfoque de la prevención, de cómo hay un continuum en toda la crianza y bueno, pues es muy bonito y os recomiendo que lo veáis.
y allí además también podéis consultar pues, si hay grupos activos o actividades en la zona en la que vivís. Tenemos representación en bastantes comunidades autónomas y bueno, nos podéis seguir en redes también, en Facebook y en Instagram. Si ponéis APSI, Asociación para la Promoción y Prevención de la Salud Infantil, en el buscador, pues ahí os va a salir y nos podéis seguir, y también compartimos ahí píldoras de crianza y parte de la obra de Yolanda, de sus libros, los libros que comentaba María, y bueno, pues son aportaciones muy interesantes. Y le voy a dar paso a Arantxa, que ya la presentaba antes María y que ya nos va a decir unas palabras, nos va a comentar. Ella es una persona muy afín a APSI. De hecho, yo creo que todas la conocemos porque nos dio también clase en el máster, en la formación con Yolanda, y nos enseñó un poco de su enfoque de la psicomotricidad del que hablaba María. Así que adelante, Arantxa. Muchas gracias. Bueno, deciros que es un placer estar aquí, que siempre es así, bueno, un poquito de vértigo, este salto de una relación íntima a hacer una declaración, pero bueno, pues vamos para allá. Pues a ver, ¿qué me sugieres tú a mí, Yolanda? Pues bueno, para mí eres una persona con una claridad envidiable en el pensamiento, en la intuición y en la determinación de hacer aquello que sientes realmente y de incidir en esa realidad que te rodea. Una persona con esa fuerza, ¿no? de vida. Que una de tus características también para mí es esa defensa de la vida, enamorada de la vida, de la naturaleza y por tanto también de la infancia como ese eslabón cercano, ¿no? Cercano a lo que es el curso de la vida, de la naturaleza, ¿no? Entonces, en este sentido, también amante de todo lo bello, del placer, del disfrutar, que para mí representa un poco esa salud de la infancia, ¿no? Esa inocencia y esas ganas de vivir que todavía te perduran en ti y que es maravilloso y que está muy bien que nos contagies. También otra característica que yo lo uno a tu persona es que te considero radical en el sentido de una persona con raíces bien plantadas. También una buena dosis de cabezota, como buena vasca que eres. Pero qué remedio para en este mundo tan cuadrado, donde tienes que poner tu grano muchas veces a contracorriente, pues más vale tener estas cualidades, porque si no, pues no encuentras por dónde, ¿no? Y Yolanda es una persona que siempre ha encontrado cómo plantar esa semilla, y entonces, pues bienvenido también. Pero también es verdad que con la madurez, con la experiencia, pues cada vez quizás pues con más comprensión, quizás también más compasión y más flexibilidad, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Y esto para mí pues también le da calidad y calidez a tu obra y si cabe también brillo, ¿no? Que para mí es como ese momento en el que estás floreciendo con toda tu experiencia de vida, ¿no? Que es bien bonito. Y también remarcaría que como un reto en tu vida que te toca aprender, porque no queda otra, que es la de ir despacio, la lentitud, la quietud, ¿no? Yolanda es una persona muy rápida. Cuando yo voy, ella ya ha ido y venido 10 veces. Entonces, pues también todo tiene sus límites y creo que es importante el de ir aprendiendo de lo lento, de la belleza de la quietud también, que bien lo conoces, pero muchas veces forzada a querer dar tantas cosas, pues como que no nos damos este tiempo, pero creo que esto no queda otra que ir aprendiendo y además para mi gusto que lo lento, la quietud, si cabe es más amable, inunda de paz y penetra más fondo, ¿no? Con lo cual, pues tiene mucho interés también.
O sea, que ir más lento y sacarle doble de provecho. Y para terminar, pues también decirte que celebro mucho este paso que has dado a cuentista, que, que me parece muy bonito y que resuena un poco con el jugar, con el lenguaje infantil, con lo emocional, un poco con esta parte más inconsciente, más inocente, también más más del lenguaje infantil realmente, que es el lenguaje emocional que le llega a todo el mundo y que es de la virtud de la sencillez y que lo celebro, que sea así. Y este es tu primer florecer, pero creo que no va a ser el último, con lo cual te animo mucho a que continúes y que te podamos disfrutar, Yolanda. Y todo esto es lo que me sugiere Yolanda. Aquí Muchísimas gracias, Arantxa. de Muchas nada, gracias. el placer es mío. Y ahora, Yolanda, nos compartes unas breves palabras antes de escuchar un poquito de la narración del cuento. Bueno, lo primero de todo, gracias a todas por estar aquí. Gracias, Arantxa. Te voy a después dar una tunda cuando te vea con una buena copa de vino. Gracias, es un gusto. Y bueno, gracias a APSI porque realmente se ha lanzado una aventura, una gran aventura, que es la edición, que no ha estado exenta de dificultades, pero que ha demostrado con este reto realmente ser un excelente equipo. Y yo estoy muy orgullosa de toda la participación de todas y bueno, y de la implicación que ha habido. Hoy voy a contextualizar un poquito lo que vamos a hacer, ¿no? En primer lugar, me parece muy importante tomar conciencia que de lo que vamos a tratar es de abrir un espacio de reflexión. Vamos a intentar reflexionar y también dialogar interactivamente sobre un tema tan importante como son las emociones infantiles en tiempos de pandemia. Esto es esencial en esos momentos en los que realmente no se tiene en cuenta como se merecen por ser tan vulnerables. Y también quiero acotar algo importante, y es que no se trata ni de polemizar ni tampoco de discutir sobre el virus, ¿vale? APSI no pretende negar la existencia del virus, pero tampoco pretende negar las consecuencias de las medidas adoptadas con respecto al virus en relación a la violencia emocional infantil. Es decir, nosotras abogamos por la vía del medio y eso es una característica esencial dentro de nuestra asociación y de nuestra formación. Por tanto, nuestro objetivo con este cuento y en general es proteger el psiquismo infantil. Protegerlo de situaciones muy adversas como las que están viviendo ahora y de cualquier amenaza que provenga del exterior y que de alguna forma supere o desborde la capacidad de integración de esas emociones en su incipiente formación psíquica. Ese sería nuestro objetivo fundamental. Y también me gustaría aclarar, porque lo más natural es que después en las preguntas uno quiera soluciones, que no existen respuestas ni soluciones mágicas, ¿vale? Yo sé que eso puede ser muy frustrante, pero tenemos que aprender a pensar sin salir con las respuestas debajo del brazo. Y desde ahí os invito a realmente desarrollar la creatividad. La creatividad es una característica fundamental que nace de la resiliencia. Y en esos tiempos más que nunca tenemos que ser resilientes. La resiliencia es un concepto de la teoría del apego que hace referencia a la capacidad de desarrollar creatividad ante la adversidad. Con lo cual, ante situaciones que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana complejas, no vamos a tener aquí unas respuestas concretas tampoco. Se trata de que cada uno vea, una vez de comprender la vivencia emocional que atraviesan muchas criaturas, cuál sería la salida. Y eso va a ser muy particular, muy personal, y no vamos a dar, por tanto, esa respuesta desde aquí. Lo que sí también, aparte de fomentar la resiliencia, vamos a intentar con este cuento y con este evento también que los adultos puedan hacer una reducción considerable del miedo crónico y del miedo paralizante
que tantas consecuencias nefastas y patológicas tiene en el desarrollo emocional infantil. Y por supuesto también la reducción o la eliminación de la culpabilización, que es el tercer elemento que está muy presente en esta pandemia y que se está ignorando bastante y que sus consecuencias son muy demoledoras. Básicamente sería esto. Ahora, esta sería un poco la introducción. Me gustaría ahora dejar paso al siguiente punto. Muchísimas gracias, Yolanda, rescatando, ¿no?, esta creatividad que pides fomentar hacia la resiliencia, la reducción del miedo y eliminar la culpa en las criaturas. Es el gran aporte también de esta obra, que nos va a narrar brevemente, no todo el cuento. Luego os vamos a contar cómo podéis conseguirlo. Paloma, cuando tú quieras, te puedes ir dando audio, que vamos a escuchar un fragmento de la covida de Luz y la ranita. Era una ciudad muy grande. Y en esa ciudad grande había un barrio más chiquito. Y en ese barrio chiquito había una casa. Y en esa casa vivía Luz. Luz era una niña de 5 años que vivía con su madre, con su padre y con su gatita Lucy. Lo que más le gustaba a Luz, como a un montón de niñas de 5 años, era juntarse con sus amigas Ana, Javi y Mar. Y se iban al parque de los tropezones. Lo llamaban así porque es que no era nada difícil caerse, resbalarse y tropezarse cuando corrían por todos los rincones de aquel parque. Pero lo que más le gustaba a todo ese grupo era coger carrerilla desde bien atrás. Y 3 corrían, corrían, corrían y escalaban hasta el árbol más viejo de todo el parque, aquel que daba la sombra más grande en verano. Allí escalaba Luz, mientras el árbol sonreía y sus padres la miraban siempre, siempre muy atentos. Y para terminar la semana, Luz hacía algo especial, especial. El mejor fin de semana que uno puede imaginar. Luz se iba a visitar a sus abuelos, que vivían en el campo. Entonces a Luz le fascinaba ir a ese lugar, porque le encantaba quedarse mirando las pequeñas hormigas cuando hacen esa fila, cuando llevan migas de pan o cuando llevan hojas de un lugar a otro. Ella miraba y miraba y miraba. Cada domingo, cuando Luz llegaba a casa de sus abuelos, saludaba y luego se iba a la parte de atrás, porque allí había un estanque y allí estaba su amiga, la ranita Ita. Luz llegaba allí, se sentaba junto al estanque y cantaba. Ita, 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 qué cosa tan bonita. Ita, 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 qué cosa tan bonita. Y la ranita saltaba y saltaba y saltaba y de repente, ¡uy!, se escondía. Entonces Luz tenía que mirar al estanque atentamente, a ver si encontraba dónde iba a salir Ita. Miraba por aquí, miraba por allá. ¿Dónde saldría la ranita Ita? Y de repente la ranita, por el lugar más inesperado, ¡cruac, cruac, cruac!, salía pidiendo su canción. Cada domingo, Luz y la ranita Ita jugaban al escondite y disfrutaban un montón del rato compartido. Hasta que de repente... ¡Uy, a qué huele! ¡Uy, la comida de la abuela! Irremediablemente aquel juego se tenía que terminar porque la comida de la abuela estaba rica, no, lo siguiente. Y Luz no podía aguantar ni medio segundo cuando ya aquello olía a que estaba listo. Se despedía de su mejor amiga, la ranita Ita, y se iba a casa de la abuela, no sin antes parar en el camino para decirle al árbol más viejo y más grande: ¡a que no me pillas! Y salía corriendo. Y el árbol la miraba. Claro que no te pillo, ¿cómo te voy a pillar? Y sonreía mientras la veía alejarse. Cuando Luz entraba a casa de los abuelos, miraba a su abuela con una sonrisa de oreja a oreja y le decía impaciente: ¡ay, qué hambre tengo, abuela! ¡Qué hambre tengo, abuela! Y su abuela, con mirada cómplice, se ponía delante de la mesa y decía: ¡abracadabra! ¡Que la cazuela se abra! Y todos se disponían a la mesa
para disfrutar del domingo familiar. Después volví a casa, dormía y llegaba el lunes. ¡Uy, el lunes! ¡Qué pereza, ¿verdad? Levantarse tan pronto. Ay, Luz no entendía nada de por qué había que levantarse tan pronto, con lo fácil que era despertarse cuando uno ya estaba listo para empezar el día. A veces se cansaba mucho de madrugar tanto, y su madre, que la entendía muy bien, al final, algunos días acordaban poder quedarse juntas en casa y descansar. Suerte que tenían, que podían pasar todo un día juntas. Y bueno, el resto de los días también madrugaba e iba feliz a la escuela, porque allí a Luz le esperaban sus amigas. Y ella estaba muy contenta de poder jugar con todas. Y después, por la tarde, ir al parque de los tropezones y jugar como más les gustaba. Pero de repente, un día todo cambió. Un día de los que hay que ir al colegio, a Luz nadie la vino a llamar. Ella se despertó y escuchó que en el salón estaban papá y mamá. Así que se levantó de la cama y fue hasta el salón a ver qué pasaba. Allí estaban los dos hablando. Y Luz preguntó, ¿no hay cole, eh? Y los dos contestaron, no. Y Luz dijo, ¡bien! ¿Y qué haremos? Iremos al parque, iremos a ver a los abuelos, jugaremos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero papá dijo que no se podía salir de casa. Ah, bueno, vale, pues jugamos en casa. Y después de jugar en casa, pues iremos al parque. ¿O es que hoy hay alguna sorpresa especial? Pero mamá dijo que no se podía ir al parque y que no había ningún otro lugar donde ir, que se iban a quedar en casa. Papá y mamá fueron muy claros, porque en casa de Luz lo hablaban todo muy claro. Les gustaba mucho que la niña supiera todo y además eso le daba mucha seguridad. Así que le dijeron que aquello era una situación excepcional y que ninguno de ellos antes había vivido algo así. Y que bueno, pues que ahora lo único que sabían era que no podían salir de casa. Y es que no podían darle más explicaciones porque es que no las sabían. Pues qué raro. Todo había cambiado bastante. Y según iban pasando los días, las preguntas se agolpaban en la cabeza de Luz. Pero, ¿cuándo voy a volver a ver a mis amigos? ¿Y cuándo voy a volver a ver a mi ranita Ita? ¿Y cuándo voy a volver a ver a los abuelos? Oye, que a Luz le encantaba estar en casa, ¿eh? Con sus padres, pero que el resto de las personas que formaban parte de su vida y también les gustaba estar, ¿no? Y papá y mamá solo contestaban, no lo sé, cariño. Pues ojalá sea pronto, mi vida. Y claro, a Luz esas respuestas pues no le gustaban. Porque mira, Luz cuando quería ver a sus amigas es que le entraban unas ganas enormes que solo las podía ver en ese momento presente. No las quería ver ni 2 minutos antes ni 2 días después. Ella quería verlas ahora. Y claro, eso los adultos pues no parecía entenderlo muy bien, ¿sabes? Y es que Luz pensaba que los adultos lo dejaban siempre todo para luego y para mañana. Y eso es muy raro, porque a veces cuando le permitían hacer algo que ella había pedido el día anterior, pues es que ya no le tenía ganas. Es que ya a veces ni se acordaba de que había pedido eso. Entonces Luz estaba ahí con, pero yo es que quiero ahora, ¿y por qué no? ¡Qué raro todo! Sobre todo era muy raro que mamá no tuviera las respuestas, ¿no? ¿Cómo no podía saber cuándo no podían salir a la calle? No sé, ¿qué estaba pasando? Entonces, un día, después de muchos silencios, la mamá de Luz la miró a los ojos y le dijo, Luz, hay un virus. Y por eso, pues, no podemos salir a la calle. ¿Qué? Pensó Luz. ¿Un virus? ¿Virus? ¿Un virus? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es súper grande? ¿Es pequeño? ¿Dónde está? Porque yo no lo veo. Es como un monstruo. Porque si es como un monstruo, no existe. Porque papá me ha dicho muchísimas veces que los monstruos no existen. Y papá lo sabe casi todo de casi todo. Y como Luz miraba la cara preocupada de mamá, pues le entraban muchas ganas de decirle, mamá, tranquila, que los virus no existen. Pero claro, no podía decirle eso porque ya no lo sabía. Y además le costaba entenderlo,
Un virus que no se ve, pero puede estar en muchos sitios, le decían. Y además es peligroso, es contagioso. Y mira, es el culpable de no poder salir a la calle. No le quedó más remedio que aceptarlo. Así que en casa decidieron disfrutar de los tiempos juntos. Lo pasaron en grande. Hicieron manualidades, cocinaban, jugaban, se daban un montón de abrazos, jugaban a las cosquillas, hacían carcajadas, hacían cosas excepcionales que otras veces no les daba tiempo a hacer, se quedaban hasta tarde hablando, amanecían cuando tenían ganas. Pero claro, pasaban los días, pasaban las semanas, seguían las manualidades, seguía la cocina, seguían las cosquillas. Y entre cosquillas, manualidades y cocinas llegó la primavera. Y es que cuando sale el sol y ese calorcito entra por la ventana, Luz solo tenía ganas de abrir la puerta y salir corriendo, 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 corriendo y saludar a todo, las flores, los pájaros, todo lo que era nuevo en primavera. Pero Luz no podía y no entendía. La verdad es que le daban muchas ganas de salir a la calle y pisar muy fuerte por todas partes, por el banco, por las paredes, por los bordillos, por todos los sitios. Y así machacar a ese bicho y luego avisar a todos de que ya se podía salir. Es que echaba mucho de menos cantarle a la ranita Ita. También escalar por el árbol del parque con las amigas y ya no aguantaba más sin abrazar a los abuelos. Seguían pasando los días en las cocinas, y las cosquillas, y las manualidades. Ay, menos mal que por fin, un día, pudo salir a la calle. Abrió la puerta tan contenta. ¡Ya por fin puedo salir a la calle! Pero todo había cambiado. Las personas mayores llevaban una cosa en la cara, que llamaban mascarilla, y no se les podía ver más que los ojos. Estaban todos tapados, nariz y boca. Entonces Luz los miraba y no podía saber si estaban contentos o si estaban enfadados. Además tenía que hacer muchos esfuerzos para poderles escuchar porque hablaban ahí detrás de aquella tela y no se entendía nada. ¡Ay, qué raro era todo! ¿Y en su calle? En su calle la tienda de Manoli estaba cerrada. La tienda de Paqui también. El bar del Tito, no había nadie. Y en el parque estaba cerrado. ¿Cómo? ¿El parque cerrado? Decía Luz. Pero, ¿cómo se cierra un parque? ¿Cómo puede ser que esté un parque cerrado? ¿Y por qué, además? Y siempre era la misma respuesta. Por el virus. Ay, pero es que ella tenía muchas ganas de saltar, de jugar, de tocarlo todo, de correr, de encontrarse con las amigas. Tenía tantas ganas y siempre tenía la misma respuesta. El virus es muy contagioso. Es que esa respuesta no le valía a ella para todas estas inquietudes y todas esas ganas que tenía. Y un día tras otro, Luz pasó de estar muy enfadada a sentirse cada día un poquito más triste. Menos mal que llegó el verano y pudieron salir y pudieron pasar unos días en la playa. Y cuando llegó allí Luz, miró todo y parecía como siempre, la playa, el mar. Y sin embargo, todo era diferente. En cada lugar había un montón de normas que seguir. En todos los sitios decían lo que se podía y lo que no se podía hacer. Los espacios estaban limitados, la playa estaba parcelada y solo podías estar quieto en el lugar que te correspondía. Entonces Luz preguntó, ¿en el mar hay virus? ¿También tengo que estar quieta en un sitio pequeñito del agua? Y le dijeron, no, en el mar no hay virus. ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Por fin! Entonces Luz empezó a imaginar cómo podía ella construir una casa en medio del mar, donde todos pudieran correr libremente y donde se pudiera jugar. ¡Esa era la solución! ¡Ay! Pero de repente se acordó de un día que montó en un barco. ¡Qué mareo! ¡Ay, igual aquello no era tan buena idea! Disfrutó de la playa. Y a finales de agosto, Luz cumplía 6 años. Imaginaros, qué nervios. 6 años. Y además, cuando volviera al cole, entraba en primaria. ¡Ay, madre! Esa era una época súper importante para Luz y para todas sus amigas.
Estaba inquieta, no. Lo siguiente. ¿Qué cambio? ¿Cómo sería aquello? Tendría profesora nueva. Iba a estar en el piso de arriba. Iba a volverse a encontrar con todas las amigas que hacía tanto que no veía. Estaba tan emocionada que es que no podía escuchar que sus padres le hablaban de unas normas de seguridad que iba a ver en el colegio. Aquello no era importante, lo importante era que se iba a encontrar otra vez con todos y en el patio cuando jugaran siendo de primaria. No podía esperar. Pero el día antes de empezar, papá y mamá volvieron a sentarse con ella y le volvieron a explicar. Insistían que hay que lavarse las manos, que sí, que ya lo sé. No le gustaba mucho a Luz, pero se las lavaba. Insistían en que seguramente le iban a tomar la temperatura, que sí, que también lo sé. Cuando mamá me encuentra un poquito enferma también me pone el termómetro y luego con los mimos todo se me pasa. Pero cuando llegaron para decirle que se sentaría separada de sus compañeros, eso ya no le gustó. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que nos van a separar? Ese virus es un monstruo muy grande y no se puede ver, pensaba Luz. Se fue a la cama bastante inquieta. Papá y mamá estuvieron hablando con ella mucho rato. Y lo último que recuerda Luz de aquel día es el fuerte abrazo de su padre y de su madre, con el que ella se quedó dormida. ¿Qué pasará cuando Luz llegue al cole? ¿Y qué pasará después? Lo vais a poder leer en la historia de Covida, de Luz y la ranita. Gracias. Bien. Ahora se escucharían los aplausos que están silenciados, Paloma, pero mira, yo así con Muchas el alma te gracias. los doy por haber dado vida, voz a este cuento. A un trocito A un chiquito. trocito. Sí. Qué emoción. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es que me he quedado conmovida, entonces ahora me toca a mí. Pura emoción, dicen, ha sido maravilloso, gracias en el chat. Podéis escribir todas vuestras impresiones, sensaciones que os ha producido el cuento al leerlo, si habéis tenido ya la oportunidad de leerlo, o esta narración que nos ha compartido Paloma. Muy emocionante, sí, lo comparto. Entonces, ya que tenemos este tiempo compartido, Paloma, te van agradeciendo la narración también, pues Salomé va a trasladar algunas preguntas que estarán en todas nuestras mentes seguramente ahora, entonces dando voz a distintos interrogantes, pues Salomé va a trasladar estas preguntas a Yolanda y después vamos a abrir un espacio corto pero intenso seguramente para que podáis transmitir también desde el chat las preguntas que tengáis para Yolanda. Entonces podéis ir escribiendo porque yo voy a ir tomando nota y si no luego se agolpan todas, ¿no? Entonces, sin perder la atención tampoco de este ratito de tertulia que vamos a tener, pues que podáis ir trasladando vuestras inquietudes. Muchas gracias, Salomé. Te dejo el turno. Vale, gracias, María. Qué bonito ha sido. Yo también estoy un poco emocionada. Lo leí cuando me emocioné la primera vez, que además se lo dije a Yolanda y le di las gracias por haberlo escrito, porque a mí como adulta sí me ha ayudado leer el cuento, que los adultos también hemos tenido que transitar por todo esto de estar en una pandemia mundial. Y a mí me ayudó mucho y ahora ha sido muy bonito escuchar a Paloma narrándolo, ¿no? Que es diferente leerlo de escuchar una narración y ha estado súper bonito. Bueno, Yolanda, tengo algunas preguntas para ti, muy poquitas, y luego ya damos paso a las preguntas que tenga la gente, pero yo te quería comenzar preguntándote cómo surge la idea de escribir este cuento, si tuviste una inspiración o el por qué elegiste hablar de la salud infantil y de la pandemia. Bueno, como sabéis, vivimos una situación muy excepcional en estos momentos a nivel mundial,
con algunos precedentes, como fue en el 1918 la gripe española, y que también supuso una gran convulsión en la vida cotidiana. Pero en esos momentos no se está cuidando suficientemente las repercusiones que está teniendo, como decía antes, en el plano emocional infantil. Quiero comentar algunas cosas que creo que son importantes. Por un lado, el Estado español está viviendo el mayor aislamiento de Europa y, paradójicamente, la menor inversión en salud. Esto ya en sí mismo es algo para reflexionar, ¿vale? Como podéis imaginar, lo que está ocurriendo a nivel de las restricciones, puesto que somos seres sociales, es una característica humana incuestionable, no es inocuo en absoluto, y va a crear, y que está creando ya problemas de todo tipo, ¿no? Problemas de conducta, problemas de fracaso escolar, aumento de las fobias, aumento de las depresiones y otra sintomatología que muchas veces está encubierta, como pesadillas, otra sintomatología que no se presenta vinculada directamente con el virus, pero que ya está ahí, ¿no? Y de alguna manera se está detectando y sufriendo. Esto es preocupante porque el otro día un compañero, un psiquiatra, compañero de la teoría del apego, tuvo la oportunidad en la Cámara de los Diputados de Madrid, que me pareció muy interesante que un psiquiatra hablara en la Cámara de los Diputados, de dar una serie de datos, ¿no? Por ejemplo, en España, en el Estado español, se invierte el 5% en sanidad frente al 10%, estos son datos que ha dado él, que se invierte en Europa. Tan solo hay 4,5 psicólogos por 100.000 habitantes. 4,5 psicólogos por 100.000 frente al 18% que hay en Europa. Hay 8 psiquiatras frente al 25% que hay en Europa. Y por supuesto que no hay psicólogos clínicos en las escuelas que trabajan en prevención. Esta situación es preocupante porque realmente se está cuidando mucho el lavado de manos, las mascarillas, la distancia social, todas esas cosas. Pero ¿y las consecuencias de todo esto? ¿Dónde se está valorando? ¿Dónde se está estudiando? ¿No? Y es algo que mucha gente, muchas personas y profesionales y padres y educadores estamos detectando, pero no hay formación específica para abordar esos temas en las escuelas, no hay formación específica tampoco para abordarlo en las familias. Y cada uno responde desde su estructura caracterial, responde desde su propio miedo, responde desde lo que oye en la televisión, en los medios de comunicación, pero no hay un espacio de reflexión que ayude a los adultos a comprender realmente qué es lo que está pasando y cómo minimizar este daño emocional, sin duda, que pasa factura en la primera infancia. No tenemos que olvidar que la primera causa de enfermedad mental está en la familia, en los modelos de crianza. Hace 20 años se pensaba que la problemática mental, los trastornos mentales, radicaban en la biología o en la genética, pero ahora se sabe que es el sistema familiar quien genera el daño en la interacción. Por tanto, esto es fundamental. Si no tenemos en cuenta un apoyo ahora específico y especial para las familias y después a la sociedad, para que de alguna forma la economía esté suficientemente sostenida en las familias, para que no haya un aumento de la violencia como está habiendo, para que haya un apoyo en la crianza, el problema de la salud mental se va a agudizar y va a ser enormemente grave en una tercera oleada, cuarta o las que vengan. Entonces este cuento cumple esa función y el detonante fue básicamente las consultas que he tenido en un espacio terapéutico de familias y sobre todo en una conferencia que di no hace mucho sobre las emociones infantiles, dos preguntas, lo nombro en la introducción del cuento, que me hicieron dos mamás y que me hicieron saltar mi alarma, ¿no? Bueno, previamente a estas dos que os voy a comentar ahora, hubo otra que salió en todos los medios de comunicación y se hizo viral, que fue esta niña pequeñita que preguntaba sobre cómo llevaba el tema de la mascarilla, decía, no pasa nada, es mejor eso que morir. Esa expresión nunca puede formar parte del mundo infantil. Esa expresión habla realmente de la influencia, de la información del mundo adulto. Imaginaros lo que puede estar interiorizando una niña con esta frase, ¿no? Lo decía aparentemente tan alegremente. Y después en las conferencias una mamá me dijo, ¿qué puedo hacer con mi niña que tiene 5 o 6 años y no quiere salir de casa? No quiere salir de casa por nada del mundo y para salir de casa se lava 6 veces las manos.
o va 6 veces al baño. Es decir, no puede salir de casa. Bueno, indagando, porque al principio se buscan siempre respuestas automáticas y soluciones mágicas, llegamos a la conclusión de que esta criatura, no tenía 6, tenía 4. Esta criatura le habían hecho 2 PCRs y había sido vacunada y por tanto inmunizada. Con lo cual ella estaba relacionando constantemente salir a la calle con una agresión. A continuación otra mamá dice, mi hija que tiene 6 añitos no quiere tocar las servilletas, no quiere tocar los platos, no quiere tocar nada. Claro, estaba desarrollando realmente un síndrome obsesivo y una fobia también a tocar, porque tocar es peligroso, tocar contagia, tocar puede matar. Entonces, la vivencia infantil que aparentemente puede hacer gracia a los adultos, ¿no? Como ahora hay un TikTok que funciona por ahí de una nenita de 1 año que no levanta un palmo del suelo, ¿no? Y que va tocando las vigas, va tocando las columnas, va tocando las paredes, toca y después se lava las manos, se frota así, ¿no? Como si estuviera jugando con el gel. Y la gente dice, ¡ay, mira qué mona, qué graciosa! ¡Qué mona, qué graciosa! ¿Y qué está interiorizando esta niña? No reflexionar sobre cómo están viviendo profundamente, aunque no lo manifiesten, las criaturas es realmente peligroso, porque eso va a derivar en una serie de trastornos pues, que en estos momentos casi no se pueden prever. Eso fue el motivo por el cual escribí el cuento y además porque en nuestra asociación APSI hablábamos de la necesidad de hacer algo con esto y bueno, ahí nació la idea y en muy poco tiempo, como dice Arantxa, soy muy rápida, con todo lo que tiene de bueno, lo pude escribir y bueno, gracias al impulso de la asociación ha podido ser publicado. Gracias, Yolanda. Pues mira, yo tenía otra pregunta antes, pero al hilo de eso último que decías, que aunque no lo manifiesten, te voy a hacer otra pregunta que tenía, que no era el orden, pero la voy a cambiar. Existe ahora, ¿no?, un poco la creencia generalizada socialmente de que los niños se están adaptando muy bien, porque no se quejan nada, porque lo llevan todo fenomenal, porque son unos campeones, esto lo oímos ahora mucho. Y yo te pregunto, ¿es adaptación sinónimo de salud? Podemos hablar de adaptación, podemos hablar de salud en este contexto. Sí, este es un tema muy delicado porque realmente la gente lo comenta mucho, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes que son educadoras y bueno, en la calle se oye, ¡ay, se ha adaptado! Pues fenomenal, se ha adaptado, los niños que se adaptan mucho mejor, es que son unos héroes, han podido entender esto y lo están haciendo fenomenal y se refuerza mucho positivamente la respuesta de las criaturas, ¿no? La adaptación social, desde la psicología social, hace referencia a una modificación de un comportamiento o de un hábito para poder ajustarse al medio social. Pero ¿qué pasa cuando el medio social es hostil? ¿Qué pasa cuando el medio social es neurótico? ¿Qué pasa cuando el medio social es patológico? Independientemente de todas las justificaciones y todo lo que queramos. Pero los niños no entienden esas justificaciones. Están renunciando a sus derechos al juego, al contacto, a compartir, algo que les caracteriza, ¿no? Como es la espontaneidad. Yo diría que más que adaptación que tiene este componente de renuncia, hay otro mucho más grave, que es la resignación. La resignación se basa en la imposibilidad de atacar o de huir, es decir, en la inhibición a la acción que describe Seligman en concreto ante una situación de peligro. No se puede decir no se puede protestar, como dice la teoría del apego, protesto, tengo que inhibir la protesta. Y por otro lado, no puedo huir, porque esto es lo que hay en toda la sociedad, ¿no? Sabemos que esta indefensión aprendida, que está presente no solamente en los niños, sino también en las niñas, sino también en los adultos, no es inocua. Es muy peligroso que la gente crea que es inocua. De hecho, muchísimas personas refieren que hay cansancio, que hay hastío y sobre todo que hay apatía. La apatía es un síntoma que está demostrando que esta indefensión aprendida, esta resignación, va a tener sus consecuencias. La apatía está muy cercana a la depresión. El otro día tenía una mamá que me trajo sus 2 gemelos de 14 años y una de ellas, bueno, estaba muy removida por el tema de la pandemia, pero el otro había caído en una apatía absoluta. La apatía es delicada y es consecuencia de esta indefensión aprendida.
Con lo cual, yo no me sentiría tan satisfecha de esta adaptación que tanto se defiende. De hecho, hay estudios, que os los voy a comentar, recientes en Alemania, en el que se refiere que los niños manifiestan un 53% de dolores de cabeza, un 49% de menos alegría, un 44% de miedo a ir a la escuela, un 38% de problemas de aprendizaje y un 15% donde juegan menos. Pienso que estos datos son muy relevantes y muy preocupantes y de alguna manera tenemos que intentar subvertirlo. Eso tenemos que ver. Ay, mía. Adelante. Sí, son datos muy duros. Pues bueno, continuamos. Yo te preguntaba, pues que los cuentos infantiles normalmente están dirigidos a la infancia, ¿no? Y pensamos que es un mensaje para ellos, pero aquí en este cuento que tú has escrito hay muchos guiños, ¿no? a los adultos, muchos guiños de crianza. Y te preguntaba el porqué de esto o si has dirigido tu cuento hacia un público en concreto, hacia familias o hacia educadores o hacia niños o para todos. Sí, básicamente está escrito para adultos, realmente. Para adultos que no saben cómo tratar el tema emocional, para adultos que son respetuosos, para adultos que saben de la importancia de que los hijos expresen las emociones, no para adultos que reprimen ni inhiben, no para adultos que no fomenten el apego seguro. De alguna forma, con el cuento intento que las personas mayores reflexionen sobre la violencia infantil, que no minimicen ni tampoco dramaticen. También intento que mitiguen el impacto emocional, muy importante. Y por último, y el más relevante, es que los adultos puedan legitimar el derecho a la expresión emocional. Los niños y las niñas no se atreven a expresar porque saben lo que tienen que hacer y no se atreven a expresar realmente sus emociones. Y sabemos que la inhibición emocional, la represión emocional tiene consecuencias. Lo natural es que ellos puedan expresar libremente lo que sienten. Sí. Bueno, la última pregunta, más que una pregunta, es una afirmación casi. Pero bueno, ¿crees que es urgente sensibilizarnos con las vivencias infantiles aún más en estos tiempos que estamos viviendo? Porque siempre es importante, ¿no? Pero aún más ahora. Sí, creo que es fundamental que haya estudios e investigaciones científicas sobre cuál está siendo el impacto emocional en la primera infancia a nivel mental. Me parece es fundamental. Primer punto. Segundo punto, me parece esencial que haya por parte de los gobiernos un abordaje y una inversión en prevención, en formación a profesorado, a padres que puedan de alguna manera contener las emociones que está despertando toda esta situación y no dejarlos al libre albedrío de la suerte. Esas dos cosas me parecen esenciales. Y tercero, me parece muy importante tener presente que tanto el miedo paralizante, el miedo crónico no es inocuo, que la culpa tampoco lo es y que de alguna manera tenemos que comprender que si queremos fomentar apegos seguros, el miedo tiene que estar muy minimizado, ¿vale? La característica de un apego seguro es la seguridad y el sentimiento de seguridad está siendo bombardeado, negado ante esta situación de peligro, de amenaza externa. Fundamental aprender a minimizar esta amenaza externa con actitudes en casa y en la escuela que fomenten la seguridad emocional, que fomenten la seguridad y la alegría ante la vida, pese a las otras medidas que están presentes, ¿no? Pero sobre todo que nuestra mirada enfatice en cómo ayudar a que estas criaturas sigan siendo niños, niñas, que sigan queriendo jugar, que sigan queriendo tocar, que sigan queriendo vivir. Eso es fundamental, independientemente de que tengan algunas restricciones. No enfatizar en el miedo, no enfatizar en la culpa, sobre todo en la muerte, ¿no? Que es terrible. No enfatizar en aquellas cosas que son paralizantes e inhibitorias, sino en todo lo que es positivo. Es una de las funciones más importantes que tenemos en estos momentos y la mayor responsabilidad de los adultos, sean políticos, educadores, padres y sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Yolanda.
A ti, Paloma. Estáis preguntando cómo podéis conseguir el cuento de la comida de Luz y la ranita. Os he escrito ahí nuestro correo electrónico para que podáis solicitarlo en versión digital o en papel. Es asociacionapsi con 2ps@gmail.com y abrimos el turno de preguntas y reflexiones a través del chat. Mientras las vais escribiendo, os voy a recordar también que una de las cosas que desde APSI promovemos es el trabajo en grupos de padres y madres. Yolanda tiene su propio encuadre que nos transmite a través del máster. Entonces, Yolanda, quisiera aprovechar este momento para comentar a todo el mundo que en tu página web, yolandagonzalez.org, tienen información sobre los grupos, la consulta online también, y además formación, talleres online, y has abierto ahora inscripción para el máster que empieza en septiembre. Son recordatorios que hacemos porque todas estas preguntas que se agolpan, ¿no?, en nuestra cabeza, que estamos procurando mitigar los efectos de la pandemia, pero que previamente también estábamos en una búsqueda de una crianza respetuosa, nos llevan siempre al siguiente paso, al siguiente peldaño, que es la formación, ¿no? Formación continuada que en APSI siempre, desde las supervisiones y las formaciones que hacemos, están en nuestro día a día realmente. Bien, ¿os animáis a escribir, aunque sea vuestro sentir con respecto? Bueno, Yolanda, aquí había un niño, creo, no sé de cuántos años, no me pregunto, pero que ha dicho muchas gracias por ese cuento tan bonito. Creo que lo ha estado escuchando. Qué bien, una alegría. Es que, Paloma, has hecho una narración maravillosa. Se me olvidó decirlo antes. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer. Y bueno, me parece que el cuento gana muchísimo escuchándote. Muchas gracias, Yolanda, porque sabes que para un narrador contar un cuento delante del autor es todo una cosa como... ya que te agradezco mucho las palabras. Gracias. Mira, 6 años tiene Álvaro que te agradecía el cuento. Vamos a ver. Mira, aquí hay un comentario que dice: yo trabajo en un colegio este curso con niños de primero de primaria y veo psicosis en algunos momentos del día en nuestra estancia. Así es, desgraciadamente así es. Yo creo que es de alguna manera un tema que nos está removiendo tanto a nivel interno, que cuando confrontamos con lo que está pasando con nuestra infancia, también alguien decía: me ha removido muchísimo la narración. Todas las compañeras coincidíamos tras la primera lectura de tu texto, Yolanda, en que habíamos llorado mucho leyéndolo, que habíamos conectado también con nuestros propios miedos, con nuestras propias fantasías infantiles casi que se habían producido en el confinamiento, y con esa impotencia de Luz cuando llega el momento de ver a su abuelo y de otros capítulos que tiene el libro tan interesantes en relación también a la muerte, a la enfermedad y a esta sensación de impotencia, ¿no? Sí, a mí me gustaría comentar, mientras hay alguien que pregunte, que hay un aspecto que hay que tener muy presente, y es que la sociedad ha tratado de hablar de la nueva normalidad y de transmitir a las criaturas y a la sociedad en conjunto de que esta es la nueva normalidad. Una de las cosas que pueden hacer los padres y los educadores es precisamente revertir este concepto. Es anormal que las criaturas no puedan ver el rostro de sus amigos, de sus padres, de sus profesores. Es anormal que no puedan ir a los parques, que estén cerrados, cuando realmente
Los bares han estado abiertos, los restaurantes han estado abiertos, los comercios han estado abiertos, y eso les ha privado del juego, de la socialización, porque se les ha estigmatizado, inicialmente diciendo que eran grandes contagiadores. Se sabe ahora que no, la OMS ha retrocedido en esa afirmación y realmente los niños contagian muy poquito, y cuando se contagian entre ellos, sabéis que realmente no desarrollan patologías graves en absoluto, ¿no? Pero sin embargo, los parques están cerrados. Privar del movimiento del juego no se puede normalizar, ¿no? Hay que verbalizar que realmente es una situación anormal. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que es muy importante es la culpabilización. Se les está culpabilizando de la posible muerte de sus abuelos o de la muerte de sus padres. Esto es muy grave porque los niños pequeños la muerte no la afrontan como nosotros. Para los niños pequeños la muerte es una de las cosas más angustiosas que viven cuando tienen 5 o 6 añitos. De hecho, sabréis, las que sois mamás, que a esa edad aproximadamente, yo digo que son los grandes filósofos, a esa edad es cuando se preguntan: mamá, ¿y tú te vas a morir? ¿Y por qué te tienes que morir? Yo no quiero que te mueras. Y se van a morir los abuelitos y me voy a morir yo. El tema de la muerte está muy presente. Y fijaros, precisamente en esta pandemia es donde más se ha metido el dedo en la llaga, en el miedo a la muerte. Y se les deja solos con esa responsabilidad. Entonces es muy importante desculpabilizar, que en casa haya una situación de alegría, que se presente todas estas medidas, bueno, como digamos, elementos menores, pero no como el foco de atención central y como el sustituto de la vida normalizada. Al contrario, esto no es normal, hay que hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Pero jugamos y en cuanto podemos vamos al monte y saltamos, corremos, porque tú eres una niña, un niño y tienes todo el derecho a hacerlo. Esto es muy importante, hay que focalizar la atención en lo positivo, igual que los adultos. Yo no paro de insistir en las personas adultas que no dejen de ir a la montaña, que no dejen de ver buenas películas, que no dejen de abrazar, si pueden, a quien consideren que deben de abrazar, que no dejen de ser humanos, porque de lo contrario nos estamos deshumanizando. Y si queremos una generación de criaturas que van a estar deshumanizadas, pagaremos las consecuencias. Mira, Yolanda, aquí dice esta misma persona que habla de su trabajo en el colegio, dice que cree, siente que este cuento se lo podría contar para darles algo más de calma. Espera hacerlo tan bien y bonito como lo contaron aquí. Una compañera nos dice también que hoy de nuevo al escuchar a Paloma se ha removido en mí todo lo que seguramente no he tenido la oportunidad de integrar todavía respecto a todo esto que estamos viviendo, muy emocionante. Y Susana dice: en mi clase como maestra intento estar accesible a los niños física y emocionalmente, pero es muy cansado trabajar con mascarilla y con las restricciones. ¿Qué podemos contestar cuando los padres y abuelos nos dicen los niños son los que mejor lo llevan? Creo que hay una persona que ha levantado la mano, no sé si puedes dejar tu pregunta en el chat, si no luego te doy voz, Olga. ¿Qué podemos contestar? Ay. Realmente hay personas que les cuesta mucho empatizar con las criaturas, desde siempre, sean padres, madres o educadores. Entonces, muchas veces en la consulta, cuando me viene alguien planteando, es que hay un retroceso en el control de esfínteres y empiezo a hacer preguntas, pues no tienen datos. O me dicen, mi hijo pega a fulanito y cuando les digo, ¿pero tú qué les dices? Pues no saben lo que les han dicho. Es decir, hay como muy poquita conciencia de la interacción. Y si tenemos poquita conciencia de la interacción y no nos paramos a reflexionar sobre cómo el adulto influye siempre en la interacción con la criatura, recordad que la salud mental depende del modelo de crianza y del tipo de apego. Pues vamos a considerar, vamos a creer, porque como los niños saltan y hablan y que todo está bien y que lo llevan bien, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en la escolarización, cuando no hay periodos de adaptación suficientes, ¿no? Entonces los niños y las niñas entran cuando tienen 2 añitos, 3 añitos, no están preparadas para la escolarización, sobre todo cuando no hay periodo de adaptación, y lloran. Pero el educador, la educadora que está ahí y que no puede hacer una lectura adecuada del llanto en ese momento porque no tiene información, dice, pero se le pasa enseguida. Claro,
es que las criaturas tienen un instinto de supervivencia mucho más fuerte que el nuestro. Se le pasa enseguida, sí, pero después llega a casa, se apega mucho más a mamá, o quiere dormir con ella, o manifiesta rabietas con respecto al hermano. ¿Se le pasa enseguida? ¿O es que en ese momento estamos viendo una respuesta de supervivencia inmediata? Pues cuando las personas dicen eso, les falta formación. ¿Qué les vas a decir? Pues que lean, que se documenten y que reflexionen un poquito. Porque los niños no son capaces de decir, estoy hasta el moño de la mascarilla, estoy hasta el moño de no poder compartir, quiero jugar con mis amigos, me paso de todo. No, no pueden hacer eso porque digamos que están recibiendo una información continuamente de que eso no es posible. Yo no digo que tengan que hacer eso, por eso el cuento cumple una función liberadora, de expresión emocional. Reivindico el derecho que tienen las criaturas a expresar lo que sienten. Porque si ya no pueden expresar ni lo que sienten, ¿qué les queda? Es muy importante que tengan la sensación de que pueden expresar y que vaya rollo ponerte la mascarilla. Pues sí, no me gusta, no sé qué. Y no como la otra niña que diga, no es mejor esto que morir, que parece una anciana de 90 años. Los niños tienen que reivindicar el derecho al movimiento, al juego y hacer lo que han hecho toda la vida. Claro que se van a adaptar, se van a resignar, porque no les queda otra, porque la información que reciben del medio es esa. Y no tienen capacidad pues, para pensar en otra cosa y además no existe otra solución, al menos de momento. Aunque sí que es cierto que parece ser que en Italia se ha planteado un recurso que el día 12 de febrero iba a verse resultado a nivel judicial para que los niños y las niñas no lleven mascarilla. Otro país es Bosnia, que también se ha planteado que es innecesario que las criaturas, por el problema de falta de oxigenación, por el problema de falta de expresión gestual que viven las criaturas y las consecuencias a nivel psíquico. Y hay otro país que no recuerdo. Entonces está empezando a haber países donde se está cuestionando hasta qué punto las criaturas tienen que tener mascarilla en la escuela tantas horas, ¿no? Porque no es inocuo, y tampoco para los adultos, pero al menos para los niños y las niñas. Entonces, bueno, ese es el camino de que vayamos pensando, creando, co-creando, de alguna manera desarrollando creatividad, sin que nadie se haga dañado, pero tampoco mentalmente, que se olvidan que la salud mental es fundamental y que somos una unidad psicosomática, mente, cuerpo, no solamente somos cuerpo. Podemos hacer sobrevivir los cuerpos, ¿vale? Pero si emocionalmente y mentalmente estamos muertos, ¿qué queremos? ¿Robots? La sociedad tiene que hacer una reflexión profunda. Y vuelvo a repetir, tiene que hacer estudios serios, científicos, sobre el impacto emocional que están habiendo en la primera infancia y elaborar programas de prevención. Importantísimo, Yolanda. Se olvida en nuestra sociedad que hablar de emociones también es hablar de salud, ¿no? Y ahora queda más, se identifica mucho más, es muy fuerte. Onincha dice, le ha encantado esto que has dicho, reivindicar el derecho que tienen los niños a expresar lo que sienten, que ya casi se olvida en la sociedad actual. Así es. Bueno, dejamos un minutito para últimas preguntas, reflexiones, una palabra que queráis compartir antes de terminar esta presentación, que vamos a difundir en redes, también en YouTube, y os enviaremos por correo a las personas que os habéis inscrito, habéis confirmado la suscripción y habéis recibido la invitación. Y todo esto es la aventura del online. En APSI estamos renovando muchas de nuestras propuestas para adaptarnos a estos tiempos con creatividad. Y os recuerdo nuestra página web, aventuraDeLaCrianza.org, donde tenéis el maravilloso documental que hicimos hace unos años, que pudimos presentar de forma presencial. Pregunta, ¿cómo conseguir que no se lleve mascarilla a corto plazo? ¿Cómo abrir los ojos a esos altos cargos? ¿De qué estamos haciendo daño al futuro? Creo que es una pregunta así, ¿no? Más como una manifestación de esta impotencia que sentimos que una pregunta concreta. A mí me encantaría tener una bolita mágica y decir, Sí. Hay que ir por aquí, por allá, por allá. Pero realmente lo más importante, de verdad os digo, no sintáis impotencia.
aunque es inevitable, sino seamos capaces de buscar respuestas en casa y en la escuela que sean positivas y creativas. No sé si habéis visto, me imagino que sí, la película esta de los nazis, del campo de concentración nazi. ¿Cómo se titula? Antes lo tenía en la punta. ¿Algo de la vida? ¿Cómo es? ¿Alguien me ayuda? ¿La vida es bella? La vida Eso es, la vida es bella, ¿no? Y cómo un padre trata de proteger a toda costa a su criatura de los horrores de los campos de concentración nazi, ¿no? Y se reinventa, digamos, un mundo paralelo. No digo que haya que hacer exactamente lo mismo, pero sí que sería una opción. De alguna forma fomentar en los menores de 6 años el mundo de la alegría, de la fantasía, de los cuentos, contar muchos cuentos positivos, fomentar la resiliencia frente a la adversidad, muchos cuentos que hablan de superación de obstáculos, de que todo es posible. De alguna forma fomentar las risas en casa, el movimiento, el salto, ir al monte, ir a la naturaleza. Todo eso es una protección que está a nuestro alcance. Y los profesores que sean un poquito conscientes, pues bueno, yo no voy a decir lo que tienen que hacer en clase, pero hay muchos ya que toman medidas diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay mascarillas transparentes. Bueno, pues si esas dicen que no son protectoras, pues que con la tecnología tan brutal que tenemos, que las hagan protectoras. Yo creo que sí lo son. Pero ya por lo menos, sí, homologado, ¿no? Ya han homologado una marca. Bien. Entonces, de alguna forma, poder ver el rostro de las personas es fundamental, es lo que nos humaniza. El otro día una paciente, que estoy por ir a su escuela infantil, me contaba que una amiga suya le había dicho que durante 8 horas estaban las educadoras con mascarilla, con bebés, y que al momento de quitarse la mascarilla, el educador o la educadora generaba en algunos bebés llanto. Lloraban. Y claro, ¿por qué lloran? Si tú a un bebé que está en construcción psíquica, que está interactuando con otro, que es fundamental, que el rostro permite de alguna forma esa configuración emocional en el psiquismo, queda totalmente suprimido, solo se ven los ojos, y de pronto se retira la mascarilla y se une una boca con dientes y los gestos, aterroriza realmente, aterroriza. Es natural que llore. Entonces, bueno, tomemos conciencia de estas cosas, ¿no? Los educadores que lleven todas esas mascarillas transparentes, que además, por lo visto, dejan respirar mejor. Que en alguna medida eso, que fomenten el saltar, el brincar, lo que es un niño y una niña. Porque lo que hay en el ambiente es una apatía, una tristeza, una resignación, que es muy peligrosa para una criatura. Se sabe, por ejemplo, que las criaturas, los bebés, cuando tienen madres depresivas, desarrollan lo que se llaman cerebros tristes, es decir, una mamá que no interactúa con su bebé, gesticulando con la cara, con los ojos, que no es expresiva, lleva un momento en el que el bebé desarrolla hasta un 40% anatómicamente el cerebro. Se llaman los cerebros tristes. Imaginaros las repercusiones que tiene eso. Las criaturas, los bebés, necesitan interacción, necesitan ver el rostro, necesitan la expresión emocional para hacerse humanos. De lo contrario, ¿qué se van a hacer? ¿Lobos? Donde no hay expresión emocional. ¿Cómo van a gestionar las emociones después si el adulto no sonríe, si no ven el rostro? Si no pueden matizar, está enfadado, no está enfadado, que los bebés y los niños muy perceptivos a la expresión emocional de los adultos, a la expresión corporal. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas. Estoy diciendo varias, pero realmente he dicho antes, ¿no? Que ante una situación adversa hay que desarrollar la capacidad de resiliencia. Y esa es la clave de la salud. Y si en los campos de concentración nazi, que fue donde se desarrolló gracias a Boris Cyrulnik este concepto de resiliencia, y que escribió el libro de los patitos feos, se pudo librar él de una depresión profunda o de la muerte, precisamente porque desarrolló esta resiliencia, que es esta capacidad de responder ante la adversidad de forma creativa, tenemos la obligación, los adultos, todos los adultos, de desarrollarlo también. Porque nuestra obligación es proteger a la infancia. Nuestra obligación es darles lo mejor de nosotros mismos. Aunque haya pandemia, aunque haya virus, aunque haya una guerra.
aunque haya un tsunami, nuestra obligación es la protección. No podemos dejarles solos ante tanto peligro externo. Rosa te preguntaba, creo que le habrás dado respuesta con esta última intervención, ¿cómo puede afectar esto a los que son más peques, que no son tan conscientes? Bueno, había una mamá en un grupo de lactancia, os digo, porque afortunadamente como interactúo mucho, tengo muchísima información cotidiana y directa, no de los libros solo, ¿no? Había una mamá que me decía, había venido a mis grupos de lactancia y previamente cuando estaba embarazada, y cuando llega el momento de parir, parió de aquella manera, pero bueno, vino a los grupos de lactancia y decía, cuando hago una rueda para ver cómo estáis viviendo vosotros el hecho de la pandemia, y ella dice, ¿y cómo viven los bebés? Y me contesta, mi bebé es fenomenal, porque como desde el principio me ha visto con mascarilla y ha visto a todo el mundo con mascarilla, pues ya se ha acostumbrado. Bueno, yo me quedé horrorizada. ¿Cómo podemos pretender que eso es una normalización de una interacción? ¿Sí? Por eso digo que quedémonos también con el concepto de que es anormal, que no es normal lo que estamos viviendo, para que los críos tengan esta oportunidad. Esto es como cuando en el parque un crío recibe un tortazo de otro crío, le agrede, le pega, y la criatura pues se sorprende, no entiende qué está pasando y entonces protesta. Hay padres y madres que dicen, pues contéstale o vete, pero ninguna madre, ningún padre, ningún educador da una contextualización que de alguna manera le ayude a la criatura ante una agresión como la que acabo de contar. No se suele decir, si te ha pegado es porque ese niño o esa niña puede que tenga problemas. Esto ayuda muchísimo a las criaturas, porque de alguna forma no se está viviendo como algo normal, que las agresiones son normales, que pegarse es normal, sino que algo le está pasando para que haya un agresor y un agredido, ¿vale? Es decir, abre un espacio de reflexión, abre una posibilidad de que esa criatura se sienta acompañada y que comprenda, y que no simplemente el otro es malo, o y él es bueno, o al revés, ¿vale? Porque eso es lo fácil, ¿no? Entonces, con esto ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que abrir espacios de apertura mental, de apertura emocional, de contención emocional, de acompañamiento real, de no negación de la situación y de verbalizar que esta situación es anormal y que tiene derecho a jugar en los parques, claro que sí, que tiene derecho a ir sin mascarilla como iba antes, claro que sí, aunque ahora no se pueda. Eso es la clave. Se está transmitiendo mucho agradecimiento a través del chat. Gracias por este libro. Seguro que me ayuda mucho con mis hijos. Y a mí, porque tengo miedos. Muchas gracias por la magnífica narración y los acertados consejos, deseando conocer el resto del cuento. Lola dice, siempre me llena de paz tus palabras y de calma. Muchas gracias por tus palabras, Yolanda. Un gran placer haberte conocido y escuchado. Claro que sí, hacer equipo madre, padre, hijos, eso es mega importante. Bueno, pues os recuerdo entonces, por último, que para conseguir el cuento de Yolanda podéis escribirnos a asociacionapsi@gmail.com. Y Yolanda, antes lo hemos dicho así un poco de refilón, pero ¿qué tal si cerramos este evento y nos compartes la noticia de tu última criatura que vamos a ver muy próximamente? Bueno, pues nada, simplemente deciros que el día 18 estará en las librerías el libro de Crisálida Mariposa, Adolescencia, una mirada sin miedo. Si os dais cuenta, es una trilogía en la que hablo todo el rato de que no haya miedo, porque el miedo es lo contrario al amor. Entonces, aunque a veces sea difícil, lo más importante es enfocarnos en el amor y no en el miedo. Eso es lo que necesitan nuestros hijos, nuestras hijas, los adolescentes, los niños, las niñas y nosotros también. Así que os invito a que cuando esté en la librería, si queréis, lo adquiráis. Espero que os guste. Y bueno, yo estoy muy contenta porque eso es una trilogía que he terminado ahora y seguiré con cuentos, seguiré con libros y seguiré intentando aportar granitos de arena en la conciencia colectiva y intentando también que el sufrimiento estéril desaparezca de la faz de la tierra en la medida de mis pequeñas posibilidades y gracias al maravilloso equipo de APSI.
Muchísimas gracias a todas por haber participado. Gracias, Yolanda, por tanta inspiración. Paro la grabación, que será compartida, y mucha fuerza para todas.